Bueno, todo suyo. Estamos. Bueno, yo soy Marianela, para si hay alguien que no me conoce, residente de cuarto de la clínica del niño. Te voy a presentar enfermedad celíaca y después vamos a ver 2 casos clínicos como para interactuar un poquito. Bueno, la enfermedad celíaca se define como una enfermedad sistémica, que antes no se veía tanto así porque se consideraba como que era más una enteropatía y no se consideraba que podía afectar otras regiones del organismo. Es crónica, porque es de por vida, inmunomediada, y es desencadenada por la ingesta de gluten en individuos genéticamente susceptibles. Se caracteriza por tener síntomas variados, que pueden ser tanto digestivos como extradigestivos, asociados a una lesión mucosa de grado variable y serologías positivas, porque hay anticuerpos específicos en sangre. La forma de presentación más conocida, como decíamos, es la enteropatía celíaca, pero también puede afectar piel, mucosa oral, articulaciones, riñón. En cuanto a la epidemiología, es la enfermedad digestiva crónica más frecuente. La prevalencia es 1% de la población, pero como vamos a ver después, está infradiagnosticada. Predominan mujeres en una relación a 2-1 por sobre el sexo masculino, y existe una predisposición genética vinculada con las moléculas de histocompatibilidad y la expresión de HLA de clase 2, de Q2 y de Q8. Los familiares de primer grado tienen un 20% más de riesgo que la población general de presentar enfermedad celíaca, y los gemelos monocigotos entre 75 y 80. El 90% de las personas con enfermedad celíaca presentan esta molécula de HLA clase 2 de Q2 y el resto de Q8. Solamente un 1%, menos de un 1%, podrían no tener ninguna de las dos. Y la expresión de estas moléculas es una condición necesaria, pero no suficiente, porque también, como vamos a ver después, está presente en el 30% de la población, pero solamente un 2% desarrolla la enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, interviene el componente ambiental, que es el gluten, componente inmunológico y genético, ¿sí? Cuando el gluten ingresa al organismo, llega al intestino y es digerido a péptidos denominados ladina, que una vez en el intestino la atraviesan el epitelio a través de las sonorinas por vía celular, transcelular y unidas a IgA secretoria, y una vez que están en la lámina propia, se encuentran con esta enzima, que es la transglutaminasa tisular tipo 2, que lo desamina, convirtiéndolos en péptidos de ladina desaminados, ¿sí? Este péptido de ladina interactúa con los linfocitos intraepiteliales tipo NK, activando la respuesta inmune adaptativa, ejerce un efecto citotóxico sobre los enterocitos y además produce la interleuquina 5, que activa los citotóxicos y produce todavía un mayor efecto citotóxico. Y por otro lado, se unen a las células presentadoras de antígenos, estas moléculas de compatibilidad que nombrábamos, que es reconocida por los linfocitos TC4, y te produce toda una cascada inflamatoria que da lugar a la activación de metaloproteinasas, que también tienen efectos citotóxicos sobre los enterocitos, y activan a los linfocitos B con la consiguiente síntesis de los anticuerpos, que después vamos a ser los que vamos a usar en sangre para el diagnóstico. Todo esto, bueno, que también está acá, da lugar a una atrofia progresiva de las vellosidades y una reacción con hiperplasia de las criptas compensatoria, que después conduce a mala absorción de nutrientes. En cuanto a las formas clínicas, tenemos la forma sintomática clásica, que es la que decíamos, que es la enteropatía. Después la sintomática no clásica, que se divide en síntomas digestivos inespecíficos y síntomas que son extradigestivos. La asintomática, la potencial, que es
cuando, bueno, que puede tener o no síntomas, tienen serologías positivas, pero después en las biopsias no se encuentra todavía la lesión característica, y la forma refractaria, que es refractaria a la dieta libre de gluten, que es excepcional en pediatría. Como decíamos, es una patología que está infradiagnosticada y que se estima que por cada caso que se diagnostica de enfermedad celíaca hay 7 pacientes que no tienen diagnóstico. Y que están incluidos en estas formas no clásicas, la sintomática, la potencial. Y eso condujo a describir a la enfermedad celíaca como el iceberg que aparece ahí, donde la punta que vemos nosotros es principalmente la forma sintomática clásica, o por ahí la forma no clásica digestiva, y después tenemos por debajo todas las demás formas clínicas que no son detectadas. Una pregunta, después lo vas a estrellar después, pero es por el tema de refractaria. Sí. ¿Cuántas biopsias están haciendo ahora para el tema del diagnóstico? Ahora actualmente, ¿cuántas biopsias están haciendo para confirmar el diagnóstico? ¿Una sola? Siempre fue una. No, O sea, no, antes se hacía una. La toma de biopsia o de se volvía a exponer. no, eso se hace no más. se hace más. Solamente una y hace el diagnóstico y queda sentado en una constancia que después se establece el diagnóstico, digamos, de por vida para la persona, apenas se vuelve a repetir. Porque entonces no entendía cómo se hacía el diagnóstico de las refractarias. Listo, es una sola. No, lo que pasa es que yo Claro, de las refractarias la verdad no vi mucho porque dicen que es muy infrecuente. Sí, yo supongo que ahí repetirá, porque si te da positivo ya es diagnóstico. sí, pero antes se hacía, antes llegamos a hacer 3 biopsias. Sesión inicial, se sacaba el gluten, se volvía a exponer y se listo. Bueno, para eso se actualiza, para eso. Pero eso por ahí no sería en la refractaria, sino en la potencial. Que vos tenés los anticuerpos positivos y una alta posibilidad de progresión, pero nunca pero a no ser que esté muy sintomático, no se pone la dieta sin gluten, porque eso después evitaría poder confirmar el diagnóstico. Continúa con la dieta con gluten. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la forma sintomática clásica, antiguamente se presentaba en el 80% de los pacientes, ahora disminuyó la frecuencia, pero sigue siendo frecuente en nenes chiquitos menores de 3 años. El síntoma más frecuente, como decíamos, es la diarrea crónica, secundaria a la lesión intestinal severa, que se presenta con esteatorrea, es decir, con deposiciones ligadas abundantes, fétidas, amarillas, claritas, por el contenido de grasa, gases fétidos, y todo esto que conduce a la mala absorción de nutrientes con déficit de macro y micronutrientes. En el examen físico podemos ver en el paciente palidez, distensión abdominal, retraso pondoestatural, y en las formas más severas, la hipotrofia muscular, hipografismo digital y signos carenciales, ¿sí? Que se ven más que nada en el pelo, las mucosas. Bueno, y cuando el diagnóstico se retrasa, puede aparecer un cuadro que se llama crisis celíaca, que actualmente es muy infrecuente, que es una desnutrición severa con alteraciones graves hidroelectrolíticas. En cuanto a la forma sintomática no clásica, como decíamos, Se diagnostica a partir de qué edad. a cualquier edad que presente síntomas, digamos, pero habitualmente en menores de 2 años pueden ser los anticuerpos negativos, entonces es más difícil el diagnóstico antes de los 2 años. Ah, genial. Porque tenía esa idea como que no se pedía. Tiene, sí o sí va a ser después de la incorporación del gluten en la dieta, claro. Sí. Bueno, en las formas sintomáticas no clásicas, como decíamos, tenemos los síntomas que son digestivos inespecíficos, que es diarrea recurrente, pero que no afecta en la progresión pondoestatural, reflujo gastroesofágico, epigastralgia, dolor abdominal, distensión y constipación. Que esto sí viene en el consultorio, que yo no sabía, viste, los constipados crónicos les piden los anticuerpos, todo porque también de sospecha, sí, que por ahí yo eso no lo sabía. Y después los síntomas extradigestivos, bueno, talla baja, anemia ferropénica, que obviamente no responde al tratamiento por la atrofia de las vellosidades, dermatitis herpetiforme, aftas recurrentes, caída del cabello, uñas quebradizas, el defecto en el esmalte dental, a veces en el debut hay aumento de las transaminasas, anorexia, fatiga, cefalea, los trastornos ginecológicos, neuropatías, parestesias, osteopenia, osteoporosis, es muy amplio. Entonces, bueno, toda esta gran heterogeneidad de manifestaciones clínicas hace que el médico tenga que tener un alto índice de sospecha como para poder llegar al diagnóstico a partir de todos estos síntomas que son recontra inespecíficos.
Bueno, pues tenemos la forma asintomática o silente. Bueno, hasta acá veíamos todas las formas que tienen manifestaciones clínicas y que además se asocian generalmente a los anticuerpos positivos, la biopsia positiva y la genética positiva. Tienen como todos los ítems. Después en la forma asintomática o silente, como lo dice el nombre, no presenta síntomas. Los pacientes presentan la serología positiva y la atrofia vellocitaria característica, que revierte con la dieta libre de gluten, pero carece de los síntomas. Es por esto que generalmente no es que van digamos, acuden al diagnóstico, no, al consultorio, a consulta, que acuden a consulta por síntomas, sino generalmente por pertenecer a grupos de riesgo que tienen que hacer seguimientos para detectar precozmente si aparecen los anticuerpos y las alteraciones en la mucosa, o como hallazgos endoscópicos por un estudio que se haga por otra causa. Y en estos casos también presenta la genética positiva. Y la forma potencial, como decíamos, son individuos que pueden o no presentar síntomas, tienen la serología positiva, pero cuando realizan la biopsia es normal, que tienen riesgo de desarrollar enfermedad celíaca y que es lo que decíamos que no se saca el gluten porque si no nunca va a desarrollar la atrofia y nunca se va a poder confirmar el diagnóstico para dejarlo asentado. Y que se Y también en vuelve a este probar. caso la genética es positiva. ¿Cómo? O sea, se repite la biopsia un tiempo después, es potencial. O esperar Si que vuelvan los sí, síntomas. en 3 a 6 meses la repiten o si aparecen síntomas. Sí. ¿En todos los casos es necesario la genética? ¿O No, la genética se usa más para excluir enfermedad celíaca más que para el diagnóstico. Bueno, acá puse un cuadrito que resume, digamos, lo que decíamos sobre los síntomas, anticuerpos y la genética y la biopsia en las distintas formas clínicas de presentación. Bueno, después, como grupos de riesgo, que es lo que decíamos, que generalmente pueden no presentar síntomas, pero de todas formas hay que estudiarlos porque tienen una mayor predisposición a padecer enfermedad celíaca, son los familiares de primer grado de pacientes con enfermedad celíaca, pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, diabetes autoinmune, hepatitis, artritis reumatoidea. ¿A dónde está? ¿Salgo? No. Sí, Achicar la Ah, claro. ahí. Ahí va. Ahí. ¿Este? Sí, sí. Ahí. Acá. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, anemia autoinmune, púrpura, trombocitopénica idiopática, distintas enfermedades autoinmunes, tanto en la persona como en familiares de primer grado también. Enfermedades genéticas como síndrome de Down, Williams-Turner y trastorno de la inmunodeficiencia, el déficit de IgA, que bueno, todos vieron que siempre pedimos asociadas las serologías con la IgA, porque bueno, la mayoría de los anticuerpos que nosotros solicitamos para el diagnóstico son de tipo IgA y el déficit de IgA es bastante frecuente en esta población, suele estar asociado, entonces para evitar un falso negativo tenemos que dosarlo. Y después le puse como reseña esto del debut de la diabetes tipo 1, porque vieron que siempre que tenemos un debut acá en el piso, después se le piden las serologías. Bueno, pues yo decía, bueno, le viene la serología y tiene enfermedad celíaca, y no, sino que te dice que en el debut diabético se producen un montón de autoanticuerpos, entre ellos los específicos para enfermedad celíaca, y esto no se correlaciona con enfermedad celíaca, sino que pueden ser autoanticuerpos transitorios. ¿Sí? Entonces no tendríamos un diagnóstico por esto, sino que hay que hacerle un seguimiento serológico posterior. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como ya vimos, la sospecha de enfermedad celíaca se establece a partir de las manifestaciones clínicas, que podrían ser las clásicas o no clásicas, y hoy el antecedente de pertenecer a uno de estos grupos de riesgo que describimos. La confirmación de la sospecha es por estudio serológico, por autoanticuerpos específicos positivos, que como vamos a ver más adelante hay un solo escenario en el que podrían ser
una confirmación diagnóstica sin la necesidad de la biopsia. Los anticuerpos que se producen por estos pacientes son tanto los dirigidos contra la ladina, que son los antihiladina nativa, y los antipéptidos desaminados de hiladina, que son inespecíficos, entonces ya no se piden, y los, salvo casos excepcionales que ahora vamos a ver, y los anticuerpos contra la enzima transglutaminasa tisular, que son los antitransglutaminasa tisular tipo 2 y el antiendomicio. Y bueno, el gol estándar para la confirmación del diagnóstico en la mayoría de los casos es hacer la endoscopia con la toma de biopsia de la mucosa de intestino delgado, donde después se encuentran las alteraciones morfológicas características. Después lo dejé aparte al estudio genético, por esto de que decíamos de que generalmente se usa para descartar, no para el diagnóstico. En cuanto a los estudios serológicos, bueno, como decíamos, hay que tener en cuenta distintos puntos para poder interpretarlo correctamente. Uno es que hay causas de falsos negativos, como son una dieta pobre en gluten, que se puede darse en familiares de pacientes celíacos, que por ahí se acoplan a la dieta y consumen poco gluten, después querés hacer el seguimiento porque es familiar de primer grado y resulta que capaz que te viene en falso negativo. O en personas que creen que es más sano no comer una dieta sin gluten, o que tienen síntomas y dicen, esto puede ser enfermedad celíaca, lo saco, ¿sí? Después, como decíamos, una IgA sérica total disminuida, la edad del paciente, esto que decíamos de que si es menor de 2 años te puede dar también un falso negativo porque tienen un déficit transitorio de IgA, la administración de inmunosupresores o corticoides por lo mismo. También hay que tener en cuenta el método bioquímico que se usa porque tiene distintos puntos de corte y distinta interpretación. Yo ahora cuando hable voy a hablar más que nada del método por ELISA, que es el que más usamos, pero hay también lugares que está el de quimioluminiscencia y tiene otros puntos de corte. Y bueno, que pacientes con lesión histológica normal que todavía no tienen atrofia también puede ser negativo. Y después todos los falsos positivos que generalmente son a partir de estos anticuerpos bien específicos que decíamos contra la ladina. Y son por otras patologías digestivas como alergia alimentaria, giardiasis, enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, el paciente presenta una diarrea crónica, como las dos causas más frecuentes en pediátricos de diarrea crónica son la enfermedad celíaca y la parasitosis, siempre pedimos un coproparasitológico previo a la solicitud de serología para descartar la parasitosis. Después, bueno, ahí sí vamos a los anticuerpos. La prueba de primera elección son los anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA por ELISA, porque tiene una alta sensibilidad y una especificidad del 90-95%, especialmente, como dijimos, cuando es acompañado de la IgA sérica total, para descartar que no haya un déficit. Entonces, hay distintos escenarios. Siempre pedimos los 2 estudios que se piden siempre, pues yo también, eso siempre tenía la duda, yo digo, ¿cuál cada vez que me decían, pedí los anticuerpos para celiaquía, ¿cuál tenía que pedir? Y es la IgA sérica total y los anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA por ELISA. Esos 2. Y hay varios escenarios. Uno es que la inmunoglobulina A sérica sea normal, y la otra es que el anticuerpo sea positivo, o sea, que esté aumentado, pero menos de 3 veces el valor normal. En este caso, si es positivo, no, acá qué hice. Hay que solicitar, y más, ahí está, me había faltado uno, hay que solicitar los anticuerpos antiendomicio, que si es positivo, te confirma la sospecha, pero de todas formas hay que confirmarlo después con biopsia, y si es negativo, hay que descartar otras causas de síntomas gastrointestinales porque puede ser un falso positivo, manteniendo, como decíamos, la dieta sin gluten y los controles serológicos. Esto es porque cuando está aumentado por debajo de 3 veces el valor normal tiene poca correlación. A veces sí es por ahí una enfermedad celíaca, pero todavía no tiene la lesión de la mucosa diagnóstica. Entonces yo le hago la biopsia en esta instancia, cuando es menos de 3 veces el valor normal, me puede dar la biopsia normal. Yo descarto enfermedad celíaca y después resulta que sí lo desarrollo. ¿No se pide el antihiladina? No. Entonces es el antitransglutaminasa. Siempre le pido los 2 de arriba. Ok, el otro es si te da dudoso. Le dice la antiendomicio. Sí, y también en el último caso, que ahora lo vamos a ver,
Después, cuando el antitransglutaminasa te da entre 3 a 10 veces el valor normal, eso, si bien tiene una buena correlación con la atrofia duodenal, hay que solicitar igual la endoscopía y la biopsia para confirmar el diagnóstico. Pero cuando es más de 10 veces el valor normal, acá también le solicitamos el anticuerpo antiendomicio, porque cuando está tan elevado la antitransglutaminasa y los EMA tienen una alta posibilidad de un alto valor predictivo positivo para presentar atrofia vellositaria severa. Este es el único caso, y solo cuando la antitransglutaminasa es por ELISA, en cuyo caso se puede confirmar el diagnóstico sin necesidad de pedir la biopsia. Después, si viene negativo el EMA, igual vas a hacer la biopsia duodenal. Y bueno, después tenemos el caso en que la antitransglutaminasa IgA sea negativa, que en ese caso hay que descartar los falsos negativos, que es el déficit IgA, que de todas formas ya lo vamos a haber pedido antes, la baja ingesta de gluten en los pacientes menores de 2 años, inmunosuprimidos o con lesiones histológicas iniciales, como ya lo habíamos dicho, y ver que no se ha descartar otros diagnósticos de la causa de los síntomas. Pero hay que tener en cuenta que está la enfermedad celíaca seronegativa, que son pacientes que pueden no presentar síntomas, tienen la atrofia vellositaria, la genética de riesgo, pero todos los estudios serológicos son negativos con IgA normal. En ese caso, se puede llegar al diagnóstico descartando otras causas y viendo que tiene una buena respuesta clínica a la dieta sin gluten, con recuperación en la histología, en una biopsia que sí se tiene que hacer de control en este caso. Mari, todos los pacientes que siguen la dieta y cuando recuperan la vellosidad, negativizan los anticuerpos. Sí, disminuyen por lo menos, ¿sí? Pero te dice que cuando por ejemplo, la desaparición de los anticuerpos, ¿cómo te digo? Cuando aparecen los anticuerpos, una vez que negativizaron de vuelta, te indican que hubo una transgresión alimentaria, o sea que estuvieron muy expuestos al gluten. Pero si hay exposiciones pequeñas, puede ser que no vuelvan a aumentar, digamos, no te las detecta. O sea, tiene que transgredir la dieta por un tiempo. Tiene que hacer una transgresión importante como para que vuelvan a positivizar una vez que negativizaron. Sí. Bueno, otro escenario es que sí hayan pedido los anticuerpos antipéptido de la INA examinados, IgG, que le vengan positivos, que sabemos que estos anticuerpos son de baja especificidad, y que los anticuerpos IgA, los antitransglutaminasa y antiendomicio sean negativos con la IgA normal. En este caso, se estima, digamos, el resultado. De todas formas hay que derivarlo al gastroenterólogo, y siempre que derivamos al gastroenterólogo sin suspender la dieta, por lo que decíamos, que si le suspendemos la dieta, después capaz que no podemos hacer el diagnóstico y hacer el seguimiento clínico y serológico. En el caso de que el paciente sí tenga el déficit selectivo de IgA, le vamos a pedir los anticuerpos IgG, el antitransglutaminasa o el antipéptido de la DINA. Este es un caso en el que sí sería útil pedir el antipéptido de la DINA examinado. Y que si es positivo, después de todas formas lo vas a tener que confirmar con la biopsia. Y si no se puede realizar el dosaje de IgA sérica total, o sea, no sabemos cómo lo tenemos, si tiene déficit o si es normal, le puedes pedir la antitransglutaminasa IgA, pero también asociada a uno de los anticuerpos IgG. En caso de que cualquiera sea positivo, la confirmación también es mediante biopsia. Y los anticuerpos antilaína clásicos o nativos no se usan para el diagnóstico porque son muy inespecíficos y dan falsos positivos. Después, bueno, la biopsia duodenal, como dijimos, es el gol estándar para confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca. Siempre hay que realizarse mediante la endoscopia sin haber iniciado la dieta libre de gluten para evitar los falsos negativos. Hay varios signos endoscópicos que son muy sugestivos de enfermedad celíaca, que son el signo del peinado sobre los pliegues, que son como festoncitos que se hacen, que se ven acá. A ver si puedo marcar acá. Estos de acá, como rayitas, como si fuera un peine. El patrón en mosaico acá en la mucosa. Los pliegues acá que están aplanados o disminuidos en número o ausentes cuando se insufla con la endoscopía. Y los vasos submucosos visibles. Todo esto que indica atrofia. Yo soy de la época donde se hacía con una cápsula.
la biopsia perioral se llamaba. El chico tragaba una cápsula con un hilo, Sí. ¿sí? Y se veía dónde estaba y no sé si se tiraba y se mordía, Ay, mirá. pero lo hacían, haciendo nada con las alas del hospital, por eso fue, hasta que se veía que había pasado, llegado a duodeno, se Llegado tomaba duodeno. la biopsia perioral. Mirá, no sabía. Claudia no, ahora lo dije. No. Bueno, y a pesar de que estos datos son sugestivos de la atrofia, digamos, hay pacientes en los que, como las lesiones son por parches, pues la apariencia endoscópica puede ser normal, entonces siempre, a pesar de que yo vea la apariencia endoscópica normal, voy a tener que tomar la biopsia. Bueno, como decíamos, la atrofia vellositaria puede ser parchada, o sea que hay regiones que son normales, progresa de proximal a distal, y en las distintas áreas del intestino puede haber distintos grados de afectación. Entonces, lo que se recomienda es tomar varias biopsias, por lo menos 4 del duodeno distal de la papila de Vater y 2 o más de bulbo para disminuir la posibilidad de que sean falsos negativos. Pero por esto de que decíamos que hay regiones que tienen mucosa normal y que justo podemos haber tomado la biopsia y una biopsia negativa no te va a descartar el diagnóstico, lo consideramos enfermedad celíaca potencial y realizamos el seguimiento clínico y serológico en 3 o 6 meses. Y este agregado de la muestra de bulbo duodenal aumenta el rédito diagnóstico porque se vieron casos de enfermedad celíaca ultra corta que el compromiso es solamente duodenal. Sí. Bueno, todas estas lesiones de la mucosa se clasifican según la clasificación de Marsh Overweber, no sé cómo se dice, Overweber, la de Marsh. Que se clasifica en Marsh tipo 0, que es la mucosa normal, tipo 1, que solamente tiene infiltración por linfocitos intraepiteliales. En estos casos, si tiene la serología positiva, antes de pensar que es una enfermedad celíaca potencial, lo que se puede hacer es repetir la biopsia o hacer la revisión de la muestra de la biopsia por otro patólogo. Pero bueno, en caso de que sí se establezca la enfermedad celíaca potencial, le voy a hacer el seguimiento clínico y con la serología cada 3 a 6 meses y vas valorando la necesidad de nueva biopsia en caso de que aumenten los síntomas o que se presenten los síntomas si antes no los tenía o que aumenten los anticuerpos. Y En el caso de donde solo afecta a bulbo, ¿se correlaciona con algún tipo de clínica? Por ejemplo, con el clásico, que presente menos síntomas o... no, igual, puede presentar cualquier tipo de sintomatología igual. Puede presentar cualquier tipo de sintomatología. Bueno, considerar el estudio genético como para que avale, si es que es necesario, porque tiene mucha clínica, ponerle una dieta libre de gluten a pesar de todavía no tener la biopsia positiva. Después el MASH tipo 2, que es la hiperplasia de las criptas con el aumento de los linfocitos intraepiteliales, y el tipo 3, donde ya está establecida además la atrofia vellositaria. Estos dos confirman el diagnóstico de enfermedad celíaca y ya se iniciaría con la dieta libre de gluten. Y en cuanto al estudio genético, como habíamos dicho, la enfermedad celíaca se asocia a estos dos haplotipos, el HLA de Q2 de Q8, que están presentes en el 30% de la población, pero solamente el 2% va a desarrollar la enfermedad. Entonces, este estudio genético es útil para excluir el diagnóstico de enfermedad celíaca, pero no se recomienda en el diagnóstico inicial porque un diagnóstico, cuando te da positivo, no confirma el diagnóstico, digamos. Las pocas indicaciones que tiene son pacientes que tienen síntomas, tienen la serología positiva y la biopsia normal, como vimos recién, como para apoyar el tratamiento de la dieta sin gluten. En pacientes que ya iniciaron la dieta sin gluten y todavía no se había hecho el diagnóstico. En pacientes que pertenecen a grupos de riesgo y tienen serologías negativas, como para ver si tenemos que seguir pidiéndole cada digamos, no sé, por ejemplo, anualmente las serologías para ver si desarrolla enfermedad celíaca en las personas que pertenecen al grupo de riesgo, o si directamente no tiene el gen, entonces descarto y ya no le hago un seguimiento y pido serologías. Y en pacientes con heteropatía seronegativa. ¿Eso se saca al hospital? ¿Qué cosa? ¿Sí se saca al hospital eso? La verdad no sé de dónde lo hacen. Vi hacer la solicitud, pero no vi a dónde la mandaron.
Después, bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, bueno, ya dijimos, digamos, que uno de los diagnósticos diferenciales principales es la parasitosis, pero quise poner este cuadrito que son diagnósticos diferenciales que también se relacionan con la ingesta de gluten, ¿sí? Y que suelen solaparse clínicamente con la enfermedad celíaca, como son la alergia al trigo, la sensibilidad al gluten no celíaca y la intolerancia al gluten. Pero como vemos en todos los casos, si bien en el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca sí puede tener, por ejemplo, genética positiva en el 50%, ninguno va a tener anticuerpos antigliadina ni anticuerpos antiendomicio. Así que ya pidiéndoles la serología, podríamos hacer el diagnóstico diferencial. En tolerancia al gluten, entonces no se considera dentro del espectro, digamos, de la celiaquía. Es la sensibilidad al gluten. No sería enfermedad celíaca, sería otro, es cero negativo, digamos. El cero negativo, generalmente la genética es negativa, pero el cuadro clínico es parecido. Sí. Después, bueno, una vez que se establece el diagnóstico, está la indicación de siempre guardar los estudios que confirman el diagnóstico, la serología y la anatomía patológica, especialmente en los nenes, porque después cuando crecen no saben si tienen o no confirmado el diagnóstico. Además, después hay que hacer el pase del gastroenterólogo infantil al gastroenterólogo pediátrico de adultos, y hay que mandarlo con todos los resultados. Y además estos resultados tienen que quedar documentados en una constancia médica de enfermedad celíaca que está en la página del ministerio, les puse el enlace en la bibliografía. Y bueno, por ley se establece la obligación para las obras sociales y las prepagadas de cubrir una parte de la dieta, pero busqué en internet y son 30.000 pesos que cubre, está actualizado 30.000 pesos, así que es como la nada misma. Y si no tienen una obra social y prepagada y tienen cobertura pública, tienen que presentar la constancia en la Dependencia de Desarrollo Social de la jurisdicción. Siempre con la constancia médica le dan esta cobertura, pero bueno, es un chiste la cobertura. ¿Qué te compras por 30.000 pesos? Un paquete de video y una de galletitas. Sí, carísimo, carísimo. Por eso. Yo igualmente no sé cuánta cantidad de personas siguen la dieta estrictamente, ¿no? Porque yo creo que también está en eso. Sí. Porque vos tenés una gran población no pudiente que Tal cual. pero que después esa gente avanza hacia lo que se cansa de cobre, la computación. Sí. Pero, Sí, está caro, no está Sí, sí, disponible, sí. además es re difícil porque tenés que hacerle como una dieta aparte, y si tenés que hacer para todas las familias dieta sin gluten porque no querés cocinar distinto, te sale una fortuna. Y ahora la contaminás y También la contaminación cruzada que está difícil. es muy difícil. Y ahora en los restaurantes están. Ahora sí, están los restaurantes no existían. Ahora no, ahora está la cosa difundido. El que es celíaco y va a un restaurante a comer, igualmente tiene que tomar todas las precauciones porque muchas veces ya está contaminado. Claro, si tienen amigos celíacos y como que Sí. hay lugares en los que no puedo ir a comer porque después se recontra como. Y son muy pocos los alimentos, aún que no, o sea, por ejemplo, que estén libres de trigo, porque hay jamones que tienen que están engordados con trigo, entonces, también hay un montón de alimentos. Y es muy rápido la aparición de sintomatología cuando te pones algo con la contaminación cruzada. Es así como causa efecto. Como al que el sensor. cuchillo le quedó un pedacito Sí. de pan, te digo. No, hay personas que presentan muchos síntomas, pero hay algunas personas que se exponen y no es que son sintomáticas, pero sabés que se están exponiendo después porque ves los No, está bien, anticuerpos. pero yo suponía, sin saberlo, Sí. con certeza, que la exposición iba llevando otra vez a la atrofia de las vellosidades. Claro. Pero ella cuenta y todo, y parece que se descomponen en horas, No, como sí, si se intoxicaran como un alimento. Sí, Entonces no entiendo el mecanismo de eso. Yo también tenía esa idea, sí. Porque no, el mecanismo se contaminó y empieza con una diarrea o con la hepatitis, es así fetiforme, ¿no? Sí. Sí, que se empezó A las a pocas horas. Sí, para Sí. nada. Entonces, Sí. y después hay gente que Lo que pasa es que también tiene significa que presenta cada paciente. Claro, pero yo pensé que siempre era yo haciendo la atrofia de la vellosidad. Lo que pasa es que esta atrofia de las vellosidades que tiene también conlleva déficit enzimático, como la masa y otras cosas que tienen deficiencia también. Yo creo que debe venir de la sintomatología más por ese lado, de la imposibilidad de digerir algunas cosas. Tal vez es como una inflamación aguda, supongo, ¿viste? Como que a veces no se conocen y una gastritis, bueno, Sí. Tengo un dato que lo voy a decir cuando corten la grabación porque no he chequeado.
Ah, bueno. Así que no está chequeado. No, esto no está chequeado. No, justo leí el otro día, no me interesa, por eso no quiero que... hay como una nueva tecnología en la que ya no le van a poner a largo plazo, ¿no? Cuando esto se desarrolle más. ¿Viste el logo de Sintac? Sí. Bueno, que no diga Sintac, sino que diga sin gluten. Sí, porque el trigo, avena, centeno y cebada, no sería. Como que ahora hay una modificación con toda la tecnología que hay en la que le pueden sacar el gluten al trigo, avena, centeno y cebada. Sí. Y van a haber productos que tengan trigo, ¿verdad? Pero que no tengan gluten. Claro. Sí. Claro, falta que digan más copacería. Claro, van a decir en vez de sí, Bueno, pero sin más allá de todo gluten. eso, es como que esto es algo muy nuevo. Sí, es muy nuevo, por eso no quería. Igual está puesto. Está sucediendo. Claro, me lo estás spoileando igual. Pero bueno, No, no es el final de estaba puesto. te aviso que día presenta a ella para que... Bueno, esta es la constancia médica de enfermedad celíaca y que es donde hay, bueno, están los datos del paciente, las tecnologías que se usaron para el diagnóstico, el resultado de la biopsia, etc. Es de notificación obligatoria. Sí, sí. Pero bueno, esto se lo queda al paciente, digamos. Es un documento que se queda al paciente como constancia. Después, bueno, en cuanto al tratamiento, la dieta libre de gluten estricta y para toda la vida es el único tratamiento disponible hasta ahora. Hay que iniciarla una vez establecido el diagnóstico, no antes, como decíamos. Eso me dijo Marian, que lo tengo que recalcar mucho, porque le mandan pacientes que ya les mandaron, ya tienen enfermedad celíaca, no tienen que comer más gluten, después le hacen la biopsia y no pueden tener el resultado. Claro. Es necesario brindar a la familia. Y en ese caso, Marian, ¿qué hacen? ¿Los exponen de vuelta y retrasan la biopsia, por ejemplo? Sí, pero es como una exposición controlada. Creo que son 4 tostadas que pueden comer por día y que las tienen que hacer en lo posible por 4 semanas, pero si tiene mucha sintomatología menos. Pero sí. En lo que volviendo a lo que charlábamos tal vez hace un rato, por ejemplo, una persona que sea porque no es pudiente o porque tal vez no comprendió y no sé, dice, bueno, cada tanto no pasa nada, y se come algo con gluten. Es como no curar. Hay complicaciones asociadas, que después las vamos a ver. Sí. No, pero digo inmediatamente, por ejemplo, venía con una dieta sin gluten, suponiendo que tenía la sociedad, o sea, todo bien. Eso está demostrado que de comerte un pedacito te atrofia. O sea, no es un pedacito, la atrofia es todo un desarrollo de la exposición continua, digamos, no es que comiste un pedacito, pero si es un pedacito cada rato. No, por eso. Claro, Como es la dieta, otra y cosa. no pasa nada. Por eso es lo que decíamos recién, si una vez que vos comas te llega a atrofiar de nuevo, yo creo que no creo. Por eso digo, ¿hay algún estudio Cuando de esto? no entendía cómo era el mecanismo de eso, que dicen, uy, te agredí, y las 6 horas... Debe haber algún estudio, debe haber algún estudio, supongo yo. Porque capaz que hay alguien que Pero siempre te dicen que la dieta tiene que ser estricta y de por vida, más que nada para evitar las complicaciones, no por la atrofia velocitaria, sino por las complicaciones. Claro. Bueno, sí, Porque por ahí hacer una incorporación aislada no te conduce a atrofia velocitaria, pero sí te predispone a las complicaciones de la enfermedad. Claro. Sí, porque a mí me pasaba que yo trataba de explicarle a una señora, porque ella decía, no, viste, no sé, había factura o lo que sea, y como que te tentaba y decía, bueno, un pedacito. Y no presentaba, Claro, para esas personas que no presentaban. Claro, esos son los que más cuesta la adherencia. No, esos pacientes que no presentan síntomas de la exposición son los más difíciles de que tengan adherencia a la dieta, pero te dicen que hay que llegarles por el lado de evitar, de explicarles qué complicaciones pueden aparecer. Hablando del linfoma y del cáncer y de todas las complicaciones que pueden Todas son asintomáticas. La diabetes así que no tiene síntoma o hipertensión. es re difícil que cumplan la dieta, sí. Claro, porque no pueden ver lo que está pasando, claro, es inmediato. Pero como que hay que hacer mucho hincapié en las complicaciones, como para que Esto se parece adhieran de a la ahora dieta. tan natural, pero hace 40 años no se diagnosticaba. Y Puerto Uruguay ayudó mucho con eso. Y porque iba a las peluquerías de mujeres. Por ejemplo, si usted ha tenido 2 o 3 abortos, no saben por qué.
muchas mujeres abortadoras recurrentes se iban y de celíacas. Sí, abortos recurrentes. Entre los trastornos ginecológicos. El trastorno de la melarca, menstruaciones irregulares, infertilidad, aborto recurrente. Mira, pues. Sí. La barbaridad era locura. Bueno, volviendo, que hay que brindar a la familia información de cómo realizar correctamente una dieta sin gluten, cómo evitar, como decía Clau, la contaminación cruzada, el consumo inadvertido de gluten. Hay que hablar sobre el efecto beneficioso que tiene la dieta, las consecuencias que tiene no adherirse a la dieta y cómo van a ser las pautas de seguimiento, que eso es lo que vamos a ver. Y se sugiere siempre derivar al paciente a un nutricionista para que les explique cómo realizar la dieta y los oriente en cómo hacerla nutricionalmente adecuada, porque hay pacientes que terminan comiendo todos alimentos industrializados, porque son libres de gluten y terminan con un montón de sobrepeso. Bueno, los alimentos se clasifican según el contenido de gluten de la dieta en el grupo 1, que son los que sí o sí hay que excluir de la dieta porque tienen y son elaborados con trigo, avena, cebada y centeno. El grupo 2, que son aquellos alimentos que naturalmente no tienen gluten, que son las carnes frescas, huevos, frutas, verduras, el agua. Y el grupo 3, que son los alimentos que son industrializados y que podrían, a pesar de que ser sin gluten, contaminarse durante todo el proceso de producción. Entonces, siempre tienen que comer aquellos que estén autorizados como alimentos libres de gluten y que estén incluidos en el listado integrado de alimentos libres de gluten del ONMA. ¿No hay legumbres? ¿Cómo? Legumbres. Ahí están. Estos son otros alimentos que son naturalmente libres de gluten, que son los cereales, las legumbres, las semillas, pero que de todas maneras, como pueden contaminarse, tienen para saber que son sin gluten, tienen que estar envasados y certificados como libres de gluten para poder comerse, digamos. No puedes no seguir la dietética y comprar los que no, le disueltos, no. Claro. Y que la avena pura y no contaminada sería segura en el 95%, pero si fuera pura, por lo que en Argentina no se excluye de la dieta porque generalmente es sembrada cerca de donde está el trigo, la cebada y la centena, comparten toda la industria, digamos, la molienda, los lugares donde lo guardan, el transporte. Está contaminada la avena acá en Argentina. No es, ellos no tienen intolerancia a la avena, pasa que es simplemente se incluye en TAC porque es por la contaminación cruzada que es imposible acá por el cultivo, pero en otros países podés consumir, o sea, la avena la conseguís sin contaminación. Sí, porque está todo más armado para que no haya contaminación cruzada. TAC, pero sin la Sin TSC. Sin TSC. Me gusta más TAC, así que Después, acá es lo que decía Maca. Ay, perdón. Acá en Argentina los alimentos que son considerados libres de gluten son todos aquellos que no superan los 10 miligramos kilo o las 10 partes por millón. Los alimentos y bebidas industrializados libres de gluten tienen que llevar obligatoriamente impreso en los envases y bien visible el símbolo que dice sin gluten, que están estas dos opciones, o el que tiene color o el blanco y negro. Pero la normativa sobre alimentos libres de gluten se actualizó recientemente fijando este nuevo logo, entonces dio un plazo que es hasta diciembre del 2026 para que las empresas cambien el logo de sin TAC a sin gluten. Por eso hasta esa fecha vamos a poder encontrar los dos logos. ¿Y después va a quedar sin gluten? Solamente va a quedar sin gluten después. Y ese cambio de logo se dio, como decía Maca, porque ahora los alimentos se podrían elaborar con ingredientes que no contienen gluten, o si lo contienen, haber sido procesados para remover. Lo que decía, por ejemplo, se va a poder preparar, se puede preparar cerveza con cebada, pero enzimáticamente destruyen el gluten. Y del resto de las cosas también, estamos hablando de las cereales, de las galletitas, de todo eso. No sé cuántas cosas abarca yo. La cerveza me importa. Si el trigo está completamente tratado,
puede ser el pan de una enzima que rompería el gluten, Claro. entonces Muy interesante. Sí, Sí, hay una harina de trigo recontra, sin gluten. la tecnología. La tecnología, madre, Sí. te digo, se les convierte a los Sí, días con la vida, les cambia la vida. igual cuando estás diciendo Hay que ver cuánto va a salir de todo el procesamiento enzimático para escribir. Sí. Claro, pero por ahí va a liberar un poco, porque la verdad que es muy difícil. Y es muy rico. Todo el mundo estamos muy acostumbrados a lo que es la panificación de trigo, este país abre una vida, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, hay que explicarle entonces a la familia cómo identificar el alimento libre de gluten cuando se compra, que es verificando que tenga este símbolo que vimos, y además verificar la presencia de ese alimento en el listado del ADMAT, que también puse el enlace en la bibliografía, y aparece esta pantalla donde se puede cargar o buscar o por el RNPA, que no sé exactamente qué es, o por la marca del producto, ¿sí? Y después te aparece, como está ahí abajo, yo copié el RNPA del Finlandia y te aparece. Lo que hay que verificar es que aparezca en estado vigente, porque a veces puede tener el logo, pero ya no está vigente. Como tiene los artículos, ¿viste? Ahora que no te Claro, conocen, de ¿no? finanza. Es el número de documento Claro, sí. del producto para que sea único. Claro, está registrado la ADMAT por ese número, sí. Y sí o sí, a pesar de que tenga el logo, hay que fijarse acá porque podrían no estar en estado vigente. Sí, Cierto, bueno, ¿no? sí, todo tenés que buscar. Sí, sí, mercado, y ya cuando vamos mirando de los- Hay empresas que son más serias, que van a pegar. No, las organizan, van a colocar todas las cosas. Sí, No, bueno, bueno, pero igual. sí. Sí. Te da mucho miedo. No sabía que había Comprarte listado, no, marca, no, Yo me compré en la vuelta, hay Sí. cosas que no están autorizadas. Una emprendedora que hace cositas veganas sin tal. Sí. Y claro, no tiene que ser contaminante. Y no puedo saber qué viene. No, pero soy vegetariana, vegana y nada. No me gusta. Me gusta sufrir. No sabía lo bueno. Si le tenemos que hacer el diagnóstico, no podemos. Porque va a dar anticuerpos negativos y yo soy negativo. Ah, bueno, pasa. Facilitando el trabajo a los colegas. Yo como dijo Marian. Bueno, después está el otro ítem que también hay que explicarle a la familia, es cómo evitar la contaminación cruzada de los alimentos, que se produce cuando el alimento entra en contacto con gluten, aunque sea en cantidades imperceptibles, que es primero comprando los productos que estén envasados, cerrados herméticamente de fábrica y rotulados y que estén en el listado de la ADMAT como habíamos visto. Almacenando los alimentos libres de gluten separados y identificados correctamente. Yo tenía una amiga celíaca también y ponía las milanesas y todo rotulados en el freezer separados con Ziploc, con todo. Sí. Al elaborar las comidas sin gluten, bueno, asegurarse que estén la superficie y los utensilios limpios. Primero siempre elaborar los alimentos sin gluten y después las demás preparaciones para no contaminar todo. Usar fuentes y platos exclusivos para la persona. Y este caso que también me pareció importante es lo de los untables, pues, las mantecas, el dulce de leche, todo que por ahí se contamina con migas, tienen que tener una aparte. Sí. Sí, el tema de Yo tampoco lo había pensado. Pero bueno, nosotros lo que mirar el Hay que pensarlo, no te cambió porque sos celíaco. Y el tema del mate, por ejemplo, No, el mate tampoco, porque si comiste nada, se te queda la bombilla. porque viste, yo tenía una compañía cuando estudiamos y era como, bueno, pero... Sí, no. El mate es una cosa más chancha que sí. Sí, ay, mal. Si lo pienso como. Yo soy inmune a todo. El tema del horno, porque yo me acuerdo que tenía una amiga que El horno también tiene que estar totalmente limpio. bueno, que decía, bueno, Horno, primero cocino parrilla, mi todo. pizza y después las otras, pero en realidad el horno... Te hacen pizza a la parrilla, pusiste la pizza y después si querés cocinar un... Si sos celíaco, casate con un celíaco y tenés hijos celíacos. Hacemos familia. Que tienen los dos, el HLA de Cuba y el de Cocho. Sería Colombia. Entonces es casi imposible ir a un resto donde pues, tengas... Imposible. O sea, no podés confiar absolutamente. No. O sea, Salvo que sea una que No. se dedique a hacer comida así, eso. tenés Tal que cual. llegar a un lugar así. Tal cual, para mí también. Después, bueno, acá tenemos lo que decíamos, lo de la consecuencia de la no adherencia de la dieta o la falta del diagnóstico precoz, que es que aumenta la mortalidad por el aumento del riesgo de desarrollar el linfoma no Hodgkin, otros sinónimos linfoproliferativos,
carcinomas digestivos de faringe, esófago, estómago, recto, es de desarrollar otras enfermedades autoinmunes y el hipoestrenismo funcional, que es más, hola, mayor riesgo de infecciones por germen encapsulado. En esto es lo que hay que hacer hincapié cuando desarrollan síntomas, que el contacto con gluten hace que persista el riesgo aumentado de esto, y que se estima que a los 5 años de seguir la dieta sin gluten en forma estricta, hace que este riesgo sea igual al de la población general. Sí, sí, pero bueno, estricta y de por vida. Sí. Y bueno, por último, en cuanto al seguimiento, los controles van a ser más frecuentes durante el primer año, porque hay que constatarse que entiendan cómo hacer la dieta, constatar que se resuelvan los síntomas y que se normalice el laboratorio de rutina, sobre todo cuando tiene carencias en micronutrientes y macro. Suele citarse al paciente primero al mes, después a los 3 meses, a los 6 meses y al año, y después continúan con el control anual o bianual. Y este seguimiento incluye tanto el control clínico como evaluar la comprensión y adherencia de la dieta, el control de laboratorio y el control serológico. En cuanto al control clínico, hay que valorar los síntomas específicos que aparecieran, porque deberían mejorar o desaparecer en un mes desde el inicio de la dieta aproximadamente. El estado nutricional, que se evalúa mediante la antropometría, generalmente se produce el catch-up durante el primer año de la dieta sin gluten. La relación peso-talla en los niños más chiquititos se puede normalizar antes de los 6 meses, más rápido, que en cambio en el niño más grande, prepuberal o puberal, el crecimiento compensador puede alcanzarse más tardíamente, puede tardar un año. Y la búsqueda de los signos y síntomas de las enfermedades que pueden asociarse o las complicaciones. Bueno, como dijimos, hay que evaluar que hayan comprendido y que estén adheridos a la dieta. Lo ideal es que lo haga un nutricionista. Y en cuanto al laboratorio de rutina, se sabe que al momento del diagnóstico es frecuente que haya deficiencias nutricionales. La ferropenia, anemia ferropénica, déficit de calcio, zinc, vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, por lo que se suele indicar generalmente un polivitamínico, hierro, zinc y ácido fólico. Si al diagnóstico presentaba una anemia o alteración en el hepatograma, por eso de que veíamos que pueden estar aumentadas las transaminasas, hipocalcemia, hipoproteinemia, déficit de las vitaminas D o K, hay que hacer controles de laboratorio hasta evidenciarse la normalización. Después, lo que es la función tiroidea, que es TSH-T4 libre, te dice que no es necesario pedirlo de rutina, salvo que el paciente tenga el antecedente en la familia. ¿Cómo nos pasaría con Alesia? Y también hay que solicitar la serología a los familiares de primer grado porque pertenecen al grupo de riesgo, en el caso de que sean niños chiquititos, hermanos de celíacos, solamente si presentan síntomas o a partir de los 2 años, por lo que decíamos que los anticuerpos pueden dar falsos negativos en menores de 2 años. Y se repite cada 2 a 3 años del seguimiento en caso de ser negativos. Y por último tenemos con el control serológico, en donde la normalización de los anticuerpos, si bien depende de los valores que tenían al inicio, tarda 6 a 12 meses en normalizarse después de la dieta. El método serológico de elección es el mismo que para el diagnóstico, los anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA por el isoquimioluminiscencia, pero tratando de usar siempre el mismo método porque puede haber diferencias. Se recomienda recién solicitarlos al año del diagnóstico de vuelta y después una vez por año, por lo que decíamos de que tarda en negativizarse de 6 a 12 meses, antes no lo vamos a encontrar. Y lo que decía hoy, que si están los títulos persistentemente elevados o se positivizan después de negativizarse, revela una ingesta significativa de gluten. Significativa. Pero la negativización serológica no es sinónimo de adherencia a la dieta libre de gluten porque no detecta ingestas bajas o ocasionales. Claro, o sea que se puede estar picoteando cada tanto. Claro, es por esto que no se usa solamente la serología para ver que esté cumpliendo la dieta, también es la entrevista con el nutricionista y distintas cosas. La evaluación de los síntomas, el laboratorio de rutina que no tenga
déficit de vuelta. Bueno, en cuanto a la prevención primaria de enfermedad celíaca, no es posible realizarla porque se desconocen los factores de riesgo ambiental. Está en estudio que tenga un papel la microbiota intestinal, que ahora sabemos que estaría involucrada en todo. Todo lo que es la vida, la microbiota intestinal. Sí. Muchos de los factores que se creían asociados al diagnóstico del desarrollo de enfermedad celíaca, actualmente se sabe que tendrían poco o ningún efecto, como la introducción del gluten, que te decían que si que tenía riesgo había que retrasarlo, o la lactancia materna, que te decía que sí o sí había que introducir durante la lactancia materna el gluten. Todos estos riesgos, todas estas asociaciones no están demostradas. Por eso no lo que voy a preguntar. Pero, viste que en la proteína de leche de vaca la mamá tiene que hacer una dieta. ¿Puede ser también o no? Por lactancia, digamos. Lo que pasa es que no pasa el gluten. Por 2 años. Es raro que no detectes un celíaco antes de 2 años. Pero el gluten, la la reacción es al gluten, que es la partícula entera de un péptido que nos va a pasar a la leche. No. Claro, es solo el gluten. Claro. Bueno, y a pesar de esto se continúa recomendando que se incorpore el gluten a los 6 meses de edad, durante la lactancia materna y empezando en pequeñas cantidades y aumentando progresivamente hasta el año. Tiene limitada evidencia, se necesitan más estudios, pero es lo que se sigue indicando. Y en cuanto a la prevención secundaria, hasta que están las inmunizaciones, los niños celíacos no tienen diferencias en cuanto a la población general respecto a la respuesta inmunológica, pero sí la tiene con la vacunación anti-hepatitis A y anti-hepatitis B, por eso se recomienda hacer el control con los anticuerpos protectores. Que me dijo Marian que generalmente no se hace, pero que sería de buena práctica hacerlo, digamos, indicándose un refuerzo en caso de que no hayan presentado respuesta a la vacuna. Y como se describieron casos de hipoesplenismo o hipoesplenia funcional, saber que es importante la vacunación antineumocóxica. Y bueno, en conclusión, ante la sospecha de enfermedad celíaca, el pediatra lo que tiene que hacer es derivar al paciente al gastroenterólogo infantil sin indicar la dieta libre de gluten. Esta sospecha se establece por la clínica y, como digo, por claro, no, la inmunoglobulina sérica total y la antitransglutaminasa IgA por el ISAS. Y una vez que haya confirmado el diagnóstico del gastroenterólogo por biopsia, el pediatra podría hacer el seguimiento una vez confirmado el diagnóstico, pero se recomienda que los primeros controles se hagan por especialistas. El efecto clínico es variable, como dijimos, hay formas sintomáticas, digestivas o extradigestivas y asintomáticas. Lo que hay que solicitar como primera herramienta diagnóstica es la IgA total y la antitransglutaminasa tisular IgA, dejando a los antiendomicios como segunda herramienta para confirmar el diagnóstico en los casos que vimos, que era si es menos de 3 veces el valor normal o más de 10 para confirmar sin biopsia. El principal rol diagnóstico del test genético es excluir la enfermedad. Siempre que sea posible hay que confirmar la patología mediante la biopsia intestinal. La dieta libre de gluten, estricta de por vida, es el único tratamiento de la enfermedad celíaca. El seguimiento clínico y serológico es fundamental para monitorizar el cumplimiento de la dieta, por lo que se recomienda el dosaje anual de los anticuerpos. Esta parte. Háblame, Jay. Sí. ¿Tenemos nosotros un porcentaje de población con celiaquía en Argentina? El porcentaje, ¿Algún porcentaje? el porcentaje que decía era El 1%. el 1%, sí. Pero con su diagnóstico, claro, y eso. Claro, Con su diagnóstico. ¿Y del resto de la población del mundo hay algún estudio? es similar. Es similar. Acá era el 1, algo, pero Y en el resto del mundo también. sí. Pero está infradiagnosticado por todos estos casos con síntomas inespecíficos y asintomáticos. Claro. Bueno, son casos clínicos cortitos como para ver más o menos, para que me diga más o menos el manejo según lo que repetimos. No. Hola. Bueno, la primera es una nena de 3 años que tiene como antecedentes familiares la madre con tiroiditis Hashimoto.
El hermano adolescente que tiene sospecha de enfermedad celíaca, pero no se confirmó con la biopsia intestinal porque la familia no quería. Como antecedentes personales, nació de término, peso adecuado, parto vaginal. Y en cuanto a la alimentación, fue lactancia materna hasta los 8 meses de vida, alimentación complementaria a partir de los 6 meses, con la introducción de gluten a los 7. Su motivo de consulta fue diarrea crónica, mal progreso ponderal y anemia microcítica. ¿Sí? Entonces, bueno, desarrollando un poquito más, consulta por presentar deposiciones diarreicas, que son Bristol 5 y 6. Esa es otra cosa que me resultó llamativa. Yo me decía escala de Bristol y se usa con todos los pacientes que usan la escala de Bristol, que yo no la tenía muy presente. ¿Cómo se definió diarrea crónica en este contexto? ¿Cómo? Diarrea crónica, ¿cómo se definió? ¿Con qué criterio? No, lo que pasa es que el Dice paciente... que se discute cuántas semanas son. No solo 4 semanas, Sí, pero sí, es cierto que varía. Porque la vez pasada Celeste dijo más de 2 semanas también. Sí. Pero yo también había leído más de 4. Por eso depende de dónde lo leas. Sí. Claro, más de 2 semanas. Lo que pasa que, sí, más de 4 sería yo. sí, porque habría un intermedio entre aguda y crónica, según algunas bibliografías y otras no. Sí. Bueno, estas deposiciones diarreicas intermitentes de meses de evolución, no sabían especificar cuántos meses, pero se habían hecho más frecuentes en el último mes, de color amarillo claro, feo olor, asociado a mal progreso ponderal y caída de la curva por estatura. Al examen físico presentaba buen estado general, estaba normohidratada, normocoloreada, solamente tenía el pelo ralo, medio un poco seco, el abdomen distendido, levemente dolorosa la palpación generalizada, los ruidos aumentados y el resto del examen físico normal. Adjuntaba un laboratorio donde se había pedido una rutina básica, donde se evidenció la anemia microcítica, una ecografía abdominal que estaba normal. Se pidió el copro parasitológico que había venido negativo, pero de todas formas, como a veces da falsos negativos, también el copro parasitológico, el pediatra le había hecho un tratamiento empírico con metronidazol y mebendazol hacía 2 meses. ¿Qué harían ahí? ¿Y qué le vamos a pedir? Le pedimos IgA, ¿Y qué más? los IgA y antiglutaminasa, IgA por eso. Bien. Ahí está. Le pidieron el nuevo laboratorio eso mismo y además le agregaron en este caso el perfil tiroideo por la mamá, sí, pero vino normal. La inmunoglobulina total estaba dentro del rango normal. La antitransglutaminasa tisular IgA estaba aumentada 6 veces el valor normal y el resto sin particularidades. Hay que hacer Y le indicas la biopsia. claro. Dieta con o sin Con gluten. dieta con gluten. Vos dijiste que solo se salvaban de la biopsia, pero tenían 10 veces el valor. Claro, se tiene más de 10 veces el normal y además el EMA positivo. Entonces, se continuar con dieta general hasta la realización de la endoscopía. Se solicitó por la endoscopía el coagulograma y la evaluación cardiológica estaba normal, y él, en este caso, le pidieron el antiendomicio, aunque estaba en rango que no era necesario pedirlo, que le dio positivo. Se realizó la veda con toma de biopsia intestinal, se observaba en la endoscopía el bulbo nodular, que impresionaba disminución de la relación vellosidad cripta. La biopsia vino March 3B. Bien. Uno antes del Ya tenía atrofia. Se indica la dieta libre de gluten, se deriva a seguimiento conjunto con nutrición, se solicitaron los anticuerpos a los familiares de primer grado y se citó control en 1 mes. Muy bien. Y el caso clínico 2 era un nene de 6 años, sin antecedentes familiares de relevancia. En cuanto a los antecedentes personales, un recién nacido de término, peso adecuado, lactancia materna hasta los 4 meses de vida y después continuó con fórmula, alimentación complementaria desde los 5 meses, introducción de gluten sin especificar, no recordaba, y sin antecedentes patológicos de relevancia. Consultó por un dolor abdominal recurrente y sospecha de enfermedad celíaca por laboratorio. Este dolor abdominal recurrente
llevaba 3 meses de evolución, no se relacionaba con las comidas, era centro abdominal. Como catarsis tenía 2 deposiciones por día, han visto el 3-4, o sea, normal, y una curva pondoestatural sin alterarse. En el examen físico, bueno, estado general, normohidratado y normocoloreado, eutrófico, abdomen blando, depresivo, indoloro, y resto sin particularidades, todo normal. Adjuntaba el laboratorio por el que habían sospechado el diagnóstico, que tenía una IgA total dentro de límites normales, el antitransglutaminasa tisular negativo, y el péptido desaminado de gliadina aumentado. Una ecografía abdominal normal. ¿Qué piensan de la derivación? No, no tenía parasitológico. No, que puede ser un falso positivo porque la transglutaminasa está baja. Claro, lo que El nosotros gliadina hubiésemos con la- solicitado para el diagnóstico vino negativo, entonces, Claro, el gliadina no lo hubiese solicitado. En Claro. realidad, porque no se solicita. claro, ¿y qué harían? Un besito de Otro parasitológico. La cita para hacer- bueno, claro, bien. Es el el cobro parasitológico porque es digamos, el falso positivo más frecuente, digamos. Sí. Ahí le das metro Y y que medio. le vino la giardalambria, se indicó el tratamiento, como dice Clau, con el metronidazol, Antes se y se dividía, necesitaba control al finalizar el tratamiento. hay una entidad, que no es chico más grande, que se dice, con una entidad que se llama total diarrea del niño que anda, pero el uno de 2 años, que es muy común, no sabe bien la causa, pero tiene que ver porque se lleva toda la boca. Y una de las características de esas diarreas es, que por eso se llama benigna, es que no hay trastorno nutricional. Eso lo vamos a dividir en 2 grandes grupos. Si vos te cae la curva de crecimiento, tenés que buscar patología rural. Ay, qué lindo. Dije que no esté Flavio, porque justo Flavio no estaba en esta foto. Ya te iba a decir, Maca, agregalo como foto yo. No puedo. Excelente. La bibliografía. Me encantó. Excelente. Bueno, Muy bueno. Después me pasó el power. No pasa para cosas. Sí, se pasó la grabación, ¿verdad? claro, pero por ahí es más fácil siempre leer el Power. Chao, chicas. Chao. Muy buena. Estamos Bien, dijiste.